Queridas amigas y amigos, hermanos todos, como veis, de nuevo ante vosotros, cumpliendo con un nuevo trabajo, ya que Dios no ha tenido inconveniente y mi voluntad no me ha fallado. Como solemos decir, no hay dos sin tres. Pues he aquí el resultado, la presentación de esta nueva serie, Las voces de los salvos, que también va de la mano de las dos anteriores, La huella de los espíritus y En los reinos del espíritu, ya que es un retazo más en la trayectoria de grandes manifestaciones espirituales recogidas a través de la gran facultad mediúnica de efectos físicos del pasado siglo XX, el hermano Pedro, Medium 33, mi maestro espiritual. La voz de los salvos, os aseguro que tampoco os defraudarán en absoluto, ya que a través de sus 16 capítulos, que serán emitidos como de costumbre cada semana, a través del foro seglar de conocimiento espiritual Anhelo, en YouTube y en mi cuenta de Facebook, conoceréis toda una serie de hermosos y necesarios mensajes para la puesta a punto de todo espíritu inquieto en vías de alcanzar la sabiduría que aporta el conocimiento espiritual. Entre ellos veréis que nos dicen grandes espíritus de la talla de María, Madre de Jesús, algunos de los apóstoles como Marcos, Mateo y Santiago, Francisco de Asís, Allan Kardec, Ignacio de Loyola, Ramatiz, el Papa Juan XXIII, etc. También estoy seguro, como os advertí la presentación de la serie anterior, que aunque sea por mera curiosidad, no os perderéis ninguno de sus capítulos. Espero como siempre vuestros comentarios tras la emisión de cada uno de sus 16 capítulos, y si queréis apoyar, como digo, la labor de difusión de este vuestro humilde servidor, os pediría que los compartierais con vuestros familiares, amigos y conocidos. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo paz, amor y progreso para todos. Queridas amigas y amigos, hermanos todos, una vez más ante vosotros para seguir compartiendo la grandeza y sabiduría que nos aporta el conocimiento espiritual. Como bien os dijera en el final de la serie anterior, En los reinos del espíritu, podéis comprobar que no me ha faltado la voluntad para seguir trabajando con tal de haceros llegar cuántas maravillas se recibieron a través del hermano Pedro, la gran mediunidad de efectos físicos más importante del siglo pasado, y que fuera, como bien sabéis, mi maestro espiritual. Avalado por grandes mentores del mundo espiritual y encabezados por Jesús, el sublime y amado Maestro. En esta nueva serie, Las voces de los salvos, compartiré con todas vosotras y vosotros una hermosísima colección de mensajes recibidos por el hermano Pedro, unas veces a través de sus profundos trances y otras por psicografía, escritura automática, y que espero que iluminen vuestro espíritu y vuestro corazón, como el elixir maravilloso e ideal que cauterice tantas heridas que sufriremos por los fríos dardos del desamor durante estos tiempos tan convulsos y oscuros que nos han tocado vivir. En las anteriores series ya habéis conocido varios mensajes de los espíritus elevados en la luz, pero estos estoy seguro que no solo os sorprenderán, sino que van cargados de la gran sabiduría que destila el conocimiento espiritual, amén de descubriros muchas cosas sobre la versión adulterada por los hombres a través del tiempo. Muchas veces os he comentado sobre estas personas incrédulas que aseguran férreamente que los muertos siguen estando muertos, ya que ninguno ha vuelto para decirnos lo contrario. Como veis, desgraciadamente, la ignorancia es muy atrevida, y aún a estas alturas del siglo XXI, con la información que nos llega del mundo espiritual y cuantos hermanos expanden, al igual que yo, estas hermosas semillas, se cierne entre todos aquellos que siguen R que R y
entre los que espero no encontrar jamás a ninguno de vosotros. Pidamos también durante nuestros momentos de conexión con lo alto para que despierten a la luz del conocimiento espiritual antes de que sea demasiado tarde. La Voz de los Salvos consta de 16 capítulos que, como siempre, llegarán a todos vosotros cada semana, a través del Foro Seglar de Conocimiento Espiritual Anhelo de Vigo, tanto en YouTube como en mi cuenta de Facebook, con la ilusión y el deseo de que os aporte un rayo de luz y felicidad. Ni que decir que espero vuestros comentarios al respecto. Si recordáis el final del último mensaje de Jesús en la serie anterior, en los reinos del Espíritu, decía lo siguiente: con este mensaje me despido por ahora, ya que cosas importantísimas tiene que seguir recibiendo el médium. La mujer que fue mi madre durante mi caminar como Mesías hace más de 20 siglos, es decir, María, también os mandará 2 comunicaciones. Hay muchas cosas que aclarar por parte de este espíritu que tanto sufrió por culpa de los sabios dogmatizadores. Aunque personalmente he incluido un tercer mensaje que, aunque es más cortito, como veréis, bien que merece la pena de ser escuchado. Y aquí dichos mensajes. El primero de ellos dice así: mis queridos hermanos muy amados, cuánto deseaba este espíritu el momento de daros este mensaje, sobre todo para aquellos hermanos míos llenos de dolor, desplazados y desamparados de sus propios hermanos. Estos mensajes que estáis recibiendo llegan en un momento clave de transición espiritual, y toda transición trae consigo sus problemas, más en aquellos que creyeron que sus catedrales, sus dogmas y sus engaños no podían ser descubiertos ni derribados. Pero Dios no puede dejar en tinieblas lo que es luz, ni escondido lo que ha de ser visto por todos como testimonio y prueba de fe. Hermanos, cuando de vuestros ojos broten lágrimas, que no sea por el mal que os hagan. ¿Acaso no nos tenéis a nosotros como consuelo y ayuda? Hacedlo por los que sufren por tantas causas de injusticia. Vosotros habéis recibido la luz de la verdad para ser sabios de espíritu y fuertes de materia. Yo os puedo asegurar que si no debilitáis vuestro espíritu, seréis los nuevos apóstoles del mundo, y todo apóstol tiene una gran misión que cumplir. Hay quien es fiel a todos los mesías del mundo que brotan en distintas partes del mismo, pero como en todo, los hay verdaderos y falsos, aunque a veces es difícil descubrirlos. Cuando el candil no da luz es porque ha de faltarle aceite, y si el árbol no da hojas ni frutos es porque está seco. Y si los que predican no lo hacen con humildad, amor y ejemplo, es porque no hablan de Dios, porque son del mundo y el mundo los alimenta. Apartaos de ellos, porque no es el momento de que sean salvos, y menos aún que ayuden a salvar a los que con ansia y fe buscan el verdadero camino. Por desempeñar en la vida mi misión de Madre de Jesús, han querido entronizar mi recuerdo, de una forma tan material a nivel mundial que es casi indignante a nivel de los planos superiores, no pasando de dicha indignación. Pero muchas veces ocurre en espíritus desencarnados que han sido personajes ilustres en vuestro mundo, pero mediocres espiritualmente, que todo agasajo hecho después de su tránsito solo ha servido para traerlos a la tierra, con grandes y graves consecuencias para su progreso. Pues bien, hermanos queridos, no solo fui madre de Jesús, sino de todos los demás paridos de mi vientre.
¿No es esa una postura para el mundo un tanto egoísta y material? ¿Qué poderes puedo tener yo para mis hermanos si antes de que el mundo se pronuncie, Dios no me los ha concedido, ni a ningún espíritu no los tienen, sino Él? Ignorantes estáis por completo de la verdad del progreso si olvidáis al Supremo Hacedor, que Él es el único que alumbra sobre todos nosotros y sobre todos su poder. Pensad que únicamente seréis salvos por vosotros mismos si vuestras obras son correctas. Os aconsejo, hermanos míos, que para poder superar todas estas cosas pidáis fuerza a Dios. La oración fue enseñada al mundo por Jesús. Pensad que Él también necesitó a su Padre para poder continuar su obra salvadora, angustiado tantas veces por la incomprensión del mundo y de su propia familia, pues no puedo callar lo que fue cierto. Después de la oración está la voz del Espíritu a través de los médium y de las sesiones mediúnicas, tan ricas en matices espirituales, pese a que muchos están acostumbrados a grandes representaciones teatrales, rechazando la buena palabra y el buen alimento como si no hubiese bastante teatro en su mundo para querer hacer actores a los propios espíritus. ¿Cuándo se os abrirán los ojos para que entre la luz en vuestra alma? Acordaros de esto, son palabras de Jesús. Dios es espíritu, y aquellos que le adoren deben de hacerlo en espíritu y en verdad, nunca en espíritu y en mentira, con el cuerpo adornado y engalanado de joyas. No confundiros con las religiones que son la Torre de Babel. Dios no puso unos estatutos para unos y otros para otros. La razón es la lógica del hombre, y si Jesús fue sencillo en sus prácticas y ejemplo, buscar lo más sencillo, pero que sea limpio y noble. Desprendeos de todo lo material que sea superfluo, ser inocentes y tiernos como niños, y hallaréis la única doctrina que os ha de salvar, la que emana del Espíritu y que ha de ser para el Espíritu. Y ahora voy a hablaros de mí, hermanos. ¿Qué misión más difícil sería la mía en el espacio si hubiera tenido que presentarme en distintas ciudades y pueblos bajo distintas advocaciones y otros nombres secundarios? A nivel de materia, esto sería demencial, ¿no, hermanos? Pues habría que pensar que algo fallaba donde solo el Espíritu vive. Dios es perfecto, como perfecta es la naturaleza por él creada. Y esto no sería perfección en espíritu ni como enseñanza ni como progreso. ¿Y qué me decís sobre lo que cuentan algunas leyendas de que en algunos sitios pedía que se me hiciera un gran santuario para que me adorasen? Pensad si algún espíritu con alguna elevación puede en algún momento identificarse con todo lo que sea riqueza material. Por eso os digo que estos son momentos para aprender y que la ignorancia que hay en el mundo no os contamine. Cuando tengáis que adorar, hacerlo solo a Dios, pues la idolatría no está permitida en sus dominios. Y decidme si hay algún dominio fuera de él que no le pertenezca. Y vosotros, a los que nada os hace felices porque no creéis. Jesús dijo: mi obra perecería, y yo lo sabía, si después de muerto Dios no me permitiera colaborar en ella como espíritu. Su obra no fue precisamente a su paso por el mundo, en materia, aquella fue la siembra, y su espíritu está dentro de esos hermanos sencillos y humildes que su mediunidad les hace sentirse fuertes en los trances y seguros de lo que reciben por escritura, espléndidamente llenos de amor hacia los demás. Pues Jesús dijo:
Cerrad vuestra alma a la tristeza, y por grande que sea el rigor de vuestros enemigos, pensad en la recompensa que se os ha prometido si fueseis pacientes y misericordiosos, pues esta generación será la luz para quien la siga, pues solo amando a Dios y a los hombres la hallaréis. ¿Cómo puede pensar la humanidad después de escuchar estas maravillas dichas por las que fuera mi Hijo Jesús en una vida de sacrificios y entrega que pudiera compararme a Él? Ni aun sintiendo el dolor de su muerte en mi corazón, yo puedo ser parte importante en la salvación de mis hermanos, para ser elegida y presentada por la sociedad humana cargada de pedrería y joyas preciosas, cuando mis hermanos, que lo son vuestros, mueren de hambre y de tantas necesidades. ¿Creéis precisamente que esto es lo que Jesús predicó? ¿Cómo podéis hacerme que yo desmienta todo esto con vuestra postura, queriéndome entronizar? A Dios solo lo que es de Dios, y al mundo lo que es del mundo. Que este y otros mensajes que vais a recibir os sirvan para vuestro progreso. De esa forma, la semilla no se perderá en este tiempo, donde cada día descubriréis una cosa nueva que os hará desprenderos de viejas costumbres, donde no hay ni base ni fundamento, donde un Dios que es todo amor y grandeza, que se extiende sin límites en este y en otros planetas, como un interminable océano, a quien sea capaz de meterse en sus aguas, quedará limpio de inmundicias. Os quiero hacer una advertencia: no atracaros de una sola vez de cuanto del Espíritu viene, pues no sabréis digerir tanta grandeza y hermosura, ya que salís de las tropelías de un mundo tenebroso y angustiado por tanta mentira, y vais a entrar planificando y limpiando vuestro espíritu en el reino de la alegría y del amor fraterno, pues para aquellos que aún no lo saben, Dios es amor. María. Este mensaje rezuma amor y sabiduría por los cuatro costados, y como siempre, la gran luz de la verdad, una, resplandece por doquier, mostrando una vez más el amor, la misericordia y la grandeza, también la esperanza, de nuestro Padre de amor para con todos sus hijos. El siguiente mensaje de María es bastante más corto que el anterior, pero magnífico y esclarecedor, y dice así: servida soy por ser espíritu, no por lo que me han convertido en la tierra. ¡Ay, mentalidades humanas, que poco valoráis en sí lo que Dios ha puesto dentro de vosotros, un espíritu hambriento de búsqueda espiritual! Yo estoy como están todos mis hermanos, como lo está Jesús, allá donde se lucha por causas injustas, sin sentido y sentimiento. En la madre que sufre porque nada tiene que dar a sus hijos. En el hombre que, angustiado, busca día tras día el trabajo que le haga con sudor llevar el pan a su hogar. En esos lugares de abandono, donde los ancianos rinden sus últimas cuentas en el desamparo de los suyos. En esos hogares donde criaturas se encuentran en soledad, no de Dios, sino de sus padres, que no les conocieron. En los hombres de buena voluntad que no me admiren por lo que fui, la madre de Jesús, sino por lo que soy, un espíritu salvo en Dios. En las horas angustiadas, cuando la vida termina para recibir aquel espíritu que ha de volver a su creador. Para el joven, en un desatino sin fin, intenta buscar aquello que le complace y con lo que otros trafican para su propia muerte. En fin, y en todos vosotros que practicáis la doctrina espírita, y en otros como vosotros, y en los hombres que luchan y se matan entre sí. Cuando os digan, allí está con ellos,
Decid, es verdad, es cierto, María está con los que sufren. Pero vosotros creéis, hermanos amados míos, sabiendo quién me envía, que en estos momentos que está viviendo vuestra humanidad, puedo estar solo con aquellos que sienten felicidad bajo las cuentas del rosario. Tenedles lástima, porque han retrasado quizá por milenios su trayectoria kármica. Porque la unidad del mal que hoy encadena en sí todo vuestro mundo busca la desorientación de vuestra humanidad y la forma de que el ser humano no establezca la unión real con Dios en este siglo. Es fomentando la idolatría, viviendo en ella y satisfaciendo así todos los deseos que os traen. Yo os digo, solo hay un Padre al que tenéis que adorar, y éste está en los cielos. María. Queridos todos, llegamos al final de este primer capítulo de la serie, Las voces de los salvos. Y ante lo expuesto no se puede negar el amor y la sabiduría que rezuman cada una de las palabras que componen estos maravillosos mensajes y que ponen el punto sobre las íes ante tanta falacia e iniquidad de los tantísimos dogmáticos seguidores de una falsa y embaucadora iglesia que Jesús jamás constituyó. De ahí que dijera tantas veces, no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. A estas alturas del siglo XXI siguen manipulando la verdad, fomentando la ignorancia de los pueblos y la idolatría, con tal de seguir empoderados a costa de sus acérrimos acólitos, que prefieren las romerías y tradiciones entre rosarios, misas y golpes de pecho, aunque con ellos se les vaya la perdición de sus espíritus. Y si se descubren algunos de sus muchísimos escándalos, pederastia, inmatriculaciones, asesinatos, desfalcos, homofobia, etc., se siguen encubriendo los unos a los otros, lo niegan todo y aquí no pasa nada, a seguir viviendo del cuento. En el próximo capítulo conoceréis el último de los mensajes que María, Madre de Jesús, dio a través de la mediunidad del hermano Pedro. Os aseguro que os llenará por completo. Hasta entonces os mando un fraterno abrazo junto a mis deseos de paz, amor y progreso para todos. Queridas amigas y amigos, en este segundo capítulo de la serie Las voces de los salvos, y como os comenté al final del capítulo anterior, compartiremos el tercer mensaje de María, Madre de Jesús, recibido por el hermano Pedro durante los días 11 y 12 de mayo de 1992, en su comunidad espírita cristiana El Gran Corazón, en su última ubicación en el paraje Valle del Sol, en Gea y Trullols, Murcia. Este hermoso mensaje dice así: en estos momentos tan graves y por graves dolorosos para esta humanidad vuestra, es mi deseo, por esta influencia de la cual esta alma liberada se sirve para llegar a vosotros, que se haga también la luz en vuestros días de dolor. Antes debo de aclarar el por qué no me defino como espíritu. Esto que quizá no os parezca tan importante, lo es, ya que en esto, como en todo lo que traspasa la barrera física a la espiritual, hay una gran ignorancia. Mi participación como ser elevado es mínima, siendo contadísimas las veces que por medio de mediunidad he sido entre vosotros, lo que os puede dar una idea de que si escasa ha sido mi influencia de esta forma, puedo aseguraros que mis apariciones,
que se dice fueron y son en este momento y en tantos puntos de vuestro mundo, son totalmente mentira. Un día podréis comprobar el mal uso hecho de todo ello por las mentes de muchos humanos. El alma, mis amados todos, es la esencia de Dios, la que permanece en la antesala de su lugar definitivo. El espíritu es una partícula desprendida del alma, que lleva naturalmente la esencia de Dios, que es el alma misma. Este último es el que da la vida a la materia, formando así lo que es llamado el espíritu humano. Y terminaré por aclarar que también forma parte de estas dos esencias divinas el periespíritu o cuerpo astral, formando así lo que se define en el astral como esencia de Dios en sus manifestaciones física y extrasensorial, trilogía entre la vida humana y la espiritual. Jesús, al igual que infinidad de seres que han tenido y tienen como trabajo ayudar al socorro de vuestra humanidad, necesitan, para que su influencia se manifieste a través de mediunidad, un espíritu y un periespíritu, estando estos unificados. Desde ese momento, la comunicación se dará como si realmente Jesús estuviese en materia, sirviéndose de espíritu y periespíritu para disminuir su energía, por la cual el medium podría desintegrarse. En estos momentos, debido a la gran agresión que sufre un espíritu de luz por las circunstancias en las que se encuentra vuestro planeta, Jesús y los demás hermanos disminuyen sus vibraciones, como en este instante estoy haciendo yo, y el medium capta el mensaje, lo que no quiere decir que estos espíritus de los planos crísticos sigan manifestándose a través de la mediunidad, acoplándose a ella forzosamente, sino que utilizan otros recursos para el mismo fin. Yo he vivido en los 20 siglos transcurridos, desde la desaparición de Jesús, hombre, varias vidas, como mujer y como hombre. Pues sabed que quien salió de mi vientre fue algo tan grande que con auténtica humildad he de decir que yo no merecía. Mientras mi espíritu pasaba de una vida a otra, las generaciones iban recibiendo como herencia y como engaño que había sido concebida por el Espíritu Santo. ¿Cuál espíritu? Sabed que concebí por obra de varón. José era todavía un hombre joven, al que yo amaba, casi con un respeto de hija a padre, pues aunque no viejo, sí había una gran diferencia de edad. Yo os digo como os dice Jesús, pensad con razón y sensatez, y veréis que todas estas comunicaciones os harán ver las cosas claras, como realmente son, pues os las han hecho ver tan difíciles como ilógicas, hasta llegar a vuestra humanidad a ser descreída de todas las cosas hechas por nuestro Padre. Yo, como madre de Jesús, pensé haber hecho todo bien. Sin embargo, estaba muy equivocada, pues de verdad que nunca acepté la obra de Jesús como un designio de Dios. Más bien me creí siempre que Jesús vivía contra la ley y no con la ley. Distaba tanto de las de Moisés. Enfrentarse a los doctores de esa ley suponía que debía de ser más bien por un desequilibrio de su mente, que de una auténtica manifestación divina. Y estaréis de reconocer conmigo que una mujer como realmente yo era, mejor dicho, como me habían hecho, con un temor a Dios tan impregnado en mi propia piel y nuestra escasa cultura, como eran casi todas las mujeres de aquel tiempo, era lógico de que así pensara. Yo comprendí ya tarde aquella religión en la que indudablemente había que creer. Más tarde comprobé también que sin darme cuenta me fui alejando de las auténticas enseñanzas de Jesús,
del Jesús mismo que llevé en mi vientre y al que no apoyé su obra como debí de hacer. Bastante dolor sintió mi espíritu cuando la Iglesia, en su gran ignorancia, me atribuyó dones y privilegios que siguen causándome gran angustia, cuando, como ahora, me abro desde mi influencia cósmica y planos sublimes de luz para conectar con vuestro mundo, y éste me hace percibir las oleadas perturbadoras de la verdad que se cierne sobre la propia ignorancia de tantos seres humanos. Sí, hermanos, cuando canalizo mi mensaje con el medium, como en este momento actual, debo de hacerlo extensible a varias mediunidades, más de ambos sexos. Percibo en su plenitud de dolor cuántas injurias han hecho con nuestro Padre. Si yo abro la puerta del astral en la cual mi alma goza de la promesa hecha por el que fuera mi hijo, hoy ya hermanos en el Padre, no olvidad que a un mismo tiempo se abre la de vuestro mundo para percibirlo, y su influencia ya no puede ocasionarme daño alguno, aunque no puedo evitar entristecerme. Mirad, Jesús, al que en una existencia llevé en mi vientre, y fue y sigue siendo vuestro Salvador si andéis en su ejemplo, nunca quiso ser más que otro ser humano. ¿Quién fui yo, sobre espíritu humano, que tuve que luchar y luchar para comprender el sacrificio de un mártir, al que yo, como mis otros hijos y familiares, creíamos un desequilibrado? Y finalmente, nuestra gran ignorancia nos hizo caer en la indignidad más espantosa, negar los designios de Dios para con mi Hijo Jesús, el Mesías esperado. La Iglesia debe de reconocer el terrible daño que hizo a mi espíritu, cuando en mis vidas siguientes a la obra redentora de Jesús tuve que purgar mi karma, como cualquier espíritu humano, y estoy segura que yo, con mucho más dolor, me fueron glorificando, inmaculada y sin mancha, madre de todos los hombres, hacedora de milagros y apariciones por doquier, de quien no estaba en el cielo, sino en la tierra. Mis 5 reencarnaciones después de ser la madre de Jesús fueron, como campesina, junto a mi esposo, cuidando la hacienda de unos ricos señores en Palestina. Como hombre, fui guerrero en la reconquista española al mando de X, no damos el nombre por existir en la actualidad descendientes de dicho cargo, y también fui monja en un convento de Nápoles, en Italia. En otras de mis vidas, por defender la causa de Jesús, fui víctima de la Inquisición en Francia. Después sufrí en otra vida 45 años de dolor continuado, pues a partir de los 9 años fui abandonada por mis padres, enfermando de lepra y muriendo en la más espantosa soledad y desamparo. Purgué aceptando mi pasado de ignorancia y hoy triunfo desde la última muerte como espíritu humano, alcanzando mi alma la sublimidad de los seres de la luz. Sí, hermanos, así fue alcanzando María su evolución, triunfando en cada presente de su pasado, mientras que en el mundo entero iban consagrando mi imagen a tal nación, pueblo o ciudad, porque según me aparecía, hice brotar agua, sané a enfermos. ¡Ay, hermanos! ¿No os habéis dado todavía cuenta de que todo es un negocio rentable? Hasta ahora jamás ha ido a la quiebra, pero sin embargo ya empiezan a desmoronarse los edificios de la idolatría. Los hombres han quedado ciegos, otros, sin embargo, permanecen en continua vigía con los ojos abiertos, señalando con sus obras los caminos a seguir, antes que la gran confusión a través de los elementos empiece su batalla. No hice milagros, no me aparecí,
No fui inmaculada hasta que mi alma no fue acrisolada por mi propio esfuerzo y sacrificio y se inmaculó en la pureza de los astrales, final que deben de alcanzar todos los seres humanos. Ay, mis queridos hermanos, en qué poca estima os tuvo la Iglesia y qué testimonio más irreal cuando dicen que fui concebida sin pecado original. ¿Por qué se empeñarán los hombres en dar privilegios que no existen? ¿Quién era yo para violentar las leyes de Dios y concebir por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿En qué Espíritu Santo creen? ¿Cómo ese Espíritu Santo tuvo para una mujer ese privilegio y para otras no? ¿Cuántas mujeres quisieron tener hijos y temen al matrimonio? No sienten el deseo del amor carnal y quisieran dar vida a la vida. No merecen que ese espíritu las conciba. Ay, hermanos míos, os digo como Jesús, meditad, pensad, razonad. Todo ha sido engaño tras engaño. Cuando este vuestro mundo esté totalmente regenerado, todo será tan sencillo como sencillo hubiese podido ser hasta ahora. Mirad el pasado de todo. ¿Qué veis? Egoísmo. Sí, egoísmo. Este ha perdido a los hombres y este ha hecho perder la esencia de la verdad una, porque ésta, no olvidadlo, no la podrá adulterar nadie, sean ciegos o no, locos o cuerdos, sabios o ignorantes, porque Dios determina un tiempo y ese tiempo da la aclaración de todo. Vosotros ya estáis en ese tiempo. Yo quisiera daros contestación a muchas preguntas de las que quisierais hacerme, pero no debo de contestároslas por mi condición y porque es tiempo de usar vuestra razón. Razonad por sí solos, pero razonad. Os aseguro que la luz vendrá a vuestras mentes y todo será tan fácil porque en vuestro razonamiento habréis expulsado la ignorancia y habréis dejado entrar la luz. Es entonces cuando todo lo veréis claro y no ocupará duda alguna en vosotros. Os lo repito, porque vuestro espíritu humano busca la luz y no las tinieblas. Un tiempo para ignorar y un tiempo para saber. Ese es el tiempo en el que vivís. Es por eso que las almas que se glorifican ya en Dios vienen a abriros los ojos. Yo soy María, la mujer que como cualquier otra mujer encontró su final glorioso, no como virgen, sino como mujer. Cuando veáis pasar en estandartes de lujo la que dicen es mi imagen, decid, oh ignorantes, que glorificáis lo que ha hecho el hombre y deshonráis a lo que reina en Dios, siendo la única verdad, de esa verdad que justificó Jesús con su sacrificio y muerte, de la que mi espíritu humano también erró, porque no comprendí la grandeza de su obra. Hoy que mi alma percibe tanto el ansia desgarradora de los que buscan la verdad, como la de los que intentan destruirla, me hago en vosotros, pero mucho más en los que la Iglesia desencantó por su manifiesta forma de ir en contra de la verdad misma. Estos serán los que entenderán los auténticos mensajes de estos tiempos, porque la sencillez y la lógica habrán destruido toda manipulación, donde han aflorado todos los entendimientos humanos sobre la verdad una, donde reina Dios. El alma que hoy se comunica con vuestro mundo se siente feliz por este testimonio, que supone en parte alentaros en la búsqueda de la verdad y contribuir a que ésta se expanda hacia los que el destino ha conducido a la fuente de la sabiduría. Pero repito, el espíritu humano que se embarca en la nave del egoísmo mismo produce verdaderos estragos en las propias tempestades que ellos mismos desencadenan para sí, siendo, y lo repito, la propia Iglesia la causante del desencanto de una buena parte de vuestra humanidad.
Jesús pobre y humilde, ella rica y soberbia. Él dijo: no construir riquezas en la tierra que el orín y el tiempo corrompen, que vuestras riquezas sean para el cielo, que es eternidad. Si tenéis riquezas, compartirlas con los pobres. Observar los tesoros de millones de iglesias repartidas por todo vuestro mundo. Mirad dónde se alza el gran palacio de entre las 7 colinas de Roma. ¿Quién puede creer que ahí está la esencia del cristianismo? Puede encerrarse allí la humildad y pobreza de Jesús, aquel que dijo: reparte tus riquezas entre los pobres si quieres seguirme. Solo te basta creer en un Dios de amor y en un Jesús dado hacia los más pobres, para comprender que el espíritu del mal está dentro de la misma Iglesia. Si pudierais ver con vuestros propios ojos las luchas internas entre los mismos cardenales por alcanzar el poder. Yo ruego al médium que no sienta miedo por dar este mensaje, porque en el final de los tiempos todo debe de ser clarificado. Bendito aquel que se enfrente con la verdad a la institución de la mentira. Mirad, repito, los santuarios que deshonran el nombre que hace 20 siglos llevé, lógicamente podéis comprender el negocio que esto supone para la Iglesia. Es incalculable la cantidad de millones que estos santuarios recaudan. ¿Y qué me decís de los milagros? Pobre alma mía, cuando era espíritu humano, nunca podréis comprender el sufrimiento que esto supone, siendo ya bastante con el karma contraído. Abrid los ojos del entendimiento. Las curaciones que puedan haber y que a mí se me atribuyen no son sino producto de una fe falsa. Esto os puede hacer pensar que vuestra mente es poderosísima, y ésta puede llegar a producir lo que hoy me atribuís como milagro. Cuando vuestro planeta esté totalmente regenerado, cuando la única iglesia sea el hombre mismo y su cúpula el cielo, éste habrá entonces reconocido que su gran poder es Dios mismo en él, en donde parten todas las esencias divinas. Entonces, y sólo entonces, es cuando habrá triunfado el nombre de María, muy por encima de la Iglesia que intentó esclavizar a su espíritu, no a su alma, porque esa Iglesia se habrá destruido dentro de su propia mentira. Entonces el hombre se reconocerá como hombre y como espíritu siempre en progreso. Con amor, María. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 2 de la serie, Las voces de los salvos, y también de los hermosos y profundos mensajes de quien fuera María, la Madre de Jesús. No puede un espíritu como el suyo, libre ya de las ruedas reencarnatorias, expresarse con mayor claridad, ya que es el tiempo de que la verdad resplandezca en todos y cada uno de los corazones de aquellos quienes al día de hoy forman las sociedades humanas de nuestro planeta Tierra. Todo cuanto nos llega desde el astral de la luz viene impregnado de la amorosa y sabia energía del Creador. Y como siempre nos dicen, no solo para abrirnos los ojos, sino tal y como hiciera Jesús, enseñarnos el camino correcto, que bajo la tutela de sus enseñanzas y de las leyes divinas emanadas de nuestro Padre, nos conduzcan por siempre a vivir y gozar de sus eternos reinos. La próxima semana, en el tercer capítulo correspondiente a esta serie, escucharemos la voz de otro de los hijos salvos en Dios, en este caso a través de un espléndido mensaje del que fuera el apóstol Marcos. Sé, sin duda alguna, que os encantará. Hasta entonces, y con un profundo y sincero abrazo fraterno, os deseo paz, amor y progreso para todos.
Queridas amigas y amigos, hermanos todos, entramos de lleno en el capítulo 3 de la serie La voz de los salvos, donde seguiremos indagando y disfrutando de cuánto nos hacen llegar estos maravillosos espíritus salvos ya de las ruedas reencarnatorias y asentados en los reinos de Dios. Pero antes quiero que sepáis que a estas alturas del siglo XXI aún hay quienes piensan que Jesús es un mito inventado, que nunca existió como persona, sino que fue una creación literaria con la intención de instalar en los romanos del siglo IV una nueva religión. En esto se basan muchos, tras leer la investigación científica que por más de 25 años hizo Fernando Conde Torrens, entre otros, y que volcó en su obra Año 303, Inventan el cristianismo, y según dicen, son tan sólidos sus argumentos que ponen luz al fraude de esta creencia. Incrédulos los ha habido siempre, desde que el mundo es mundo, incluso entre los propios apóstoles del Maestro. Podríamos recordar el episodio de Tomás ante su ausencia tras la muerte de Jesús al presentarse ante sus apóstoles, y cuando le contaron, éste le replicó diciendo: «Si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en la herida de su costado, no lo creeré». Unos días después, Jesús volvió a manifestarse ante ellos y dirigiéndose a Tomás le dijo: «Mete tu dedo aquí, mira mis manos, y mete la tuya en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Ahora has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Este pequeño preámbulo está dirigido precisamente a los negacionistas e incrédulos de la figura humana de Jesús, esperando no encontrar a ninguno entre los seguidores de mis series, ya que éstas proclaman a Jesús y sus enseñanzas desde lo más profundo de mi ser y por doquier. Y si los hay, espero que a lo largo de esta serie, con los testimonios de cuantos han de dejar su mensaje, esclarecen los hechos, iluminando las mentes de dichas personas. Y no olvidar que el propio Jesús dijo: «No hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír». Este hermoso mensaje fue recibido por el hermano Pedro el día 19 de junio de 1992, en la sede de su comunidad, el Gran Corazón. Y este dice así: «Es muy difícil la comunicación con la mediunidad para quienes los mundos físicos ya no le pertenecen, y me estoy refiriendo a los que tuve que ir desandando para poder alcanzar mi situación de espíritu libre. Pero indudablemente, cuando los tiempos ya son llegados a vuestro planeta, hemos de dar nuestro testimonio, ya que formaba parte de mis vivencias personales para ofrecerlas en este tiempo. Por lo tanto, esta alma que se comunica y que fue hace 20 siglos discípulo de Jesús llamado Marcos, hoy cumple su promesa». En aquel tiempo donde tanto se habló de Jesús, yo sentía una gran necesidad que se hacía en mí de más en más por conocerle. José de Arimatea era un hombre de gran influencia y de gran fortuna, al mismo tiempo relacionado con las escalas sociales más altas. Por lo tanto, un ser influyente. Mi padre, un hombre que ostentaba un alto cargo del gobierno, se veían con suma frecuencia. Ambos pasaban largas horas discutiendo sobre temas de toda índole. José de Arimatea era un hombre justo donde los hubiera, entregado para ayudar siempre a esa sociedad menos favorecida, que existió y existe en todas las sociedades de todos los tiempos. Sin embargo, alguna que otra vez salía de él esa fierecilla que a veces en algún momento se apodera de los hombres, y más cuando éstos tienen poder y dinero. Me refiero a la soberbia. Una de las veces en las que estaban juntos mi padre y él,
José le reprochaba la falta de sensibilidad del gobierno por los males acaecidos en la sociedad. En este caso, el trato marginal a una leprosería donde no hacían llegar alimentos, situada cerca de Damasco, junto al río Habana. Jamás vi a mi padre en discusión tan implacable, terminada, claro está, donde hay auténtico amor y comprensión, en un abrazo, fundido en sentimientos mutuos. He de decir que la influencia de José hizo posible que aquel apartado de la sociedad se viera protegido por donaciones y ayudas del propio gobierno. Mi comunicación parecerá incierta a unos y equivocada a otros. Pensad que han pasado 20 siglos y la auténtica verdad que corresponde a un tiempo no se refleja con suma autenticidad en el futuro que corresponde ya a otro tiempo. Aunque esto a muchos les parezca posible, yo os puedo asegurar que no. La mayoría de las veces es más teoría que realidad. Sin embargo, hoy es el tiempo. Las almas que de la luz gozan dan testimonio auténtico de los siglos transcurridos para el tiempo presente. Pero hablemos de lo que es necesario en esta comunicación, de Jesús. Mi vida transcurría sin otro interés que los goces que equivocadamente nos proporcionaba la vida y en los que ignorantemente caíamos en sus redes. Mis constantes visitas a los centros en los que se daba rienda suelta al placer y al oficio más viejo desde la creación, y los amigos que muchas veces me importunaban arrastrándome a situaciones bastante comprometidas, hizo que mi padre me llamase la atención, haciéndome una gran reflexión de lo que era mi vida. Yo sabía perfectamente que lo comprometía a él por mi forma de vida y a mí mismo, pues me hizo entrega de responsabilidades del propio gobierno que no tenía más remedio que cumplir. Aquella noche me quedé dormido y tuve un sueño del que desperté sobresaltado. Venía hacia mí un hombre envuelto en una deslumbrante luz. Me puso las manos sobre los ojos y perdía la visión. Mi angustia fue grande. Este sueño se repitió durante 3 días. La última noche el sueño continuó, pero no me desperté despavorido al sentirme ciego. Y pregunté: ¿quién eres? ¿Y por qué me angustias de esa manera? ¿Por qué piensas que te angustio, Marcos? ¿No te das cuenta que lo que trato es de cegar tu pasado y poner en ti la luz de tu presente? Volví a despertarme, pero esta vez 2 lágrimas resbalaban por mis mejillas. «Es Jesús», me dije, y un escalofrío sacudió todo mi cuerpo, regándolo de un sudor bastante frío. Al día siguiente prometí a José de Arimatea hacerle una visita para que habláramos de Jesús y me contara cuáles eran sus proyectos y sus inquietudes. En mi casa siempre trataban de eludir cualquier conversación sobre Jesús. Sabían que José era seguidor de sus enseñanzas y éstas contrarias a las ideas de los altos mandatarios, y no querían, por tanto, comprometerse. Es más, ya le habían dicho a mi padre la observación sobre la gran amistad con José y de éste con Jesús. Al día siguiente fui a comer a casa de José. Su extensa familia se mostraba servicial, queriéndome hacer la estancia en la casa lo más agradable. Cosa esta que muchas veces no funciona como tal, sintiéndome incómodo por tanto halago. Después de comer salimos al jardín, donde cogió 2 esteras, las situó una junto a la otra bajo la higuera y nos sentamos. ¿Quieres que te hable de Jesús? Sí, contesté. Pues mañana mismo te lo presentaré si quieres. ¿Qué mejores conclusiones podrás sacar de aquellas que se desprendan de tu trato con él? Yo no te puedo definir cómo es, solo puedo decir que algo me arrastra cada vez más hacia él y a ser mejor cada día. Tú siempre has sido un hombre bueno y justo.
Eso me creía yo, Marcos, eso me creía. Sin embargo, solo era el comienzo de un camino muy largo de recorrer. Sé, continuó, que ha de sufrir muchísimo, pues no todos los que le descubran habrán de ser sus seguidores. La mayoría alimentarán para que sea un trágico el final, y yo me veré en la responsabilidad de defenderle con mi propia vida. En ese instante se posó una paloma en un enebro que había frente a nosotros. Venía perseguida por un gato, y éste, encaramado, subió veloz hacia su presa. Esta voló hasta la higuera, nuevamente, y me dijo José, «Este no subirá hasta la higuera mientras estemos aquí. Así tendremos que defender un día a Jesús de la presa de sus enemigos, Marcos». Y la paloma voló al cielo azul de aquella tarde de primavera. «Marcos», me dijo, «mañana a la hora 7 ven y esperaremos a Jesús aquí en mi casa. Viene a ver a uno de los criados que tengo enfermo ya hace 6 meses. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Tenía tanto miedo como deseos de conocerle. Al día siguiente, cuando llegué a la casa de José, Jesús ya estaba dentro con el criado. Mi corazón bombeaba como un caballo desbocado. La primera estancia de la casa era una amplia sala, las paredes blancas, pero, como en todas las casas de la época, no podía trazarse una línea recta sobre ellas. Era más bien larga que ancha, con amplios cojines de damasco repartidos por los rincones y amplias esteras frente a los cojines. José, un sobrino suyo y yo aguardamos la salida de Jesús junto al rincón de la derecha de la puerta, según se salía. Una amplia estera arrollada colgaba sobre ella. En la calle un griterío inmenso esperaba a Jesús para verlo. Mis ojos estaban fijos en la puerta y de pronto apareció Jesús. Aquella cara, la elegancia de su fisonomía me estremeció de tal forma que no pude pronunciar palabra alguna, quedándome inmóvil ante su presencia. Sus ojos, clavados en los míos, me hablaron tanto en el corto tiempo transcurrido que no necesité que me definieran cómo realmente era por dentro. Nos levantamos. José se apresuró a presentármelo, y Jesús, que todavía no había escuchado su voz, dijo, «José, ¿cuándo lo que es conocido de siempre necesita presentación?» Y abrazándome fuertemente, prosiguió diciendo, «Bien hallado de nuevo, Marcos. Desde este momento tendrás que seguirme. No olvides lo que te estoy diciendo. Sería señal de que tu pasado tendría más fuerza sobre ti que yo mismo. Y no soy pastor que solo guíe su rebaño, sino que pueda curarlo si éste está herido. Y tu herida es grande, Marcos. Y solo yo podré curártela, ya que por eso he venido en este tiempo, porque las heridas de los hombres son incurables por ellos mismos». Me arrodillé y me abracé a sus piernas. Lloré desconsoladamente, pero me sentía muy seguro, cuando momentos antes sentía una gran inseguridad en mí. Me agarró por los hombros y me levantó. Mirándome fijamente a los ojos, me dijo, «Tus lágrimas han limpiado tu pasado. Vive solo para tu presente. Recuerda el pasado solo para comparar cuanto has adelantado en el presente y para que puedas dar gracias a Dios por nuestro reencuentro». «¿Reencuentro, Jesús?», dije extrañado. «Sí, Marcos, reencuentro, sí. Los pasados han sido casi siempre vidas desaprovechadas. Por tanto, este presente es la luz y la verdad para tu espíritu». Os pido disculpas si veis que en algún momento me asalta la emoción. No me separé ya de Jesús, aunque tuve que sufrir amargas experiencias al encuentro de sus seguidores y apóstoles.
ya que debido al gran amor hacia Jesús se creyeron robados de él por mi presencia. Pero comprendí que esto formaba parte de tantas y tantas pruebas a las que tuve que someter a mi espíritu. Fue tan solo entonces cuando verdaderamente encontré mi auténtico camino, que ha posibilitado que hoy pueda daros testimonio de mi salvación eterna, la que un día alcanzaréis también todos vosotros. Y hasta aquí lo que se me ha permitido hablar de mi pasado junto a Jesús. Quiero, por tanto, dar testimonio de que es cierto, debido al gran amor que sentíamos por Jesús, sin apenas darnos cuenta, idolatrábamos de tal manera su propia materia, comparándola con su espíritu de luz cegadora, que nos envolvió como un torbellino, y cuando esto ocurre, el hombre es capaz de producir hechos insólitos por su propia fe, que adjudicábamos al maestro bueno, desfasando los acontecimientos. Y como él mismo dice, las generaciones fueron desfasando, creando una falsa leyenda que nada tiene que ver con la auténtica vida de Jesús. Mi deseo para estos últimos tiempos es que todo lo que estáis recibiendo sea para provecho de vuestro espíritu, y no olvidéis vuestra responsabilidad para dejar vuestras vivencias para el futuro de nuevas generaciones, que habrán de vivir en la luz y en el conocimiento de la única y auténtica verdad. Vuestro hermano Marcos. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 3 de la serie La voz de los salvos. Una vez más habéis podido comprobar el conocido dicho que dice: el hombre propone y Dios dispone. Hay hombres y mujeres, estudiosos y brillantes a lo largo de nuestra historia, que se dejan la piel durante años indagando aquí y allá para buscar lo que para ellos sería el colofón a sus ideas y creencias, para después, en sus exposiciones ante los demás, intentar convencerlos de su entrecomillada verdad. Como el caso que vimos al principio del capítulo, pero claro, siempre buscando la gloria a nivel material. El hombre puede equivocarse una y mil veces, pero los moradores del astral de la luz, ninguna. Y si Jesús como hombre no hubiese existido, de seguro que ninguno de ellos lo nombraría. Aunque si recordáis los dos extraordinarios mensajes de Jesús en los capítulos 13 y 14 de la anterior serie, en los reinos del Espíritu, quedó más que clarificada su estancia como humano en nuestro planeta. El día en que el ser humano conjugue su razón y sentimiento con la sabiduría del conocimiento espiritual, como se suele decir, otro gallo le cantaría, pues tendría una visión muy distinta de su propia vida. Sería una persona mucho más altruista y generosa, sin miedo al tránsito de la vida física a la espiritual, al sentirse amparado y seguro por unas maravillosas leyes divinas, y con la indudable seguridad de que le espera una vida muchísimo mejor en los reinos de nuestro Padre, donde ya habitan los salvos en él. Queridos todos, hasta la próxima semana, donde compartiremos otro hermoso mensaje entre los cientos recibidos a través de la gran mediunidad del hermano Pedro. Deseándoos con todo mi amor y cariño, paz, amor y progreso para todos.